Hola, yo soy Erika y esto es Te Cuento. Hoy hablamos de la sociedad taxonómica. Esta idea y análisis surge de una tarea que me mandaron para un seminario. Hice un curso de escritura académica en Coursera y bueno, a raíz de eso escribí una pequeña reflexión de lo que estuve estudiando en este curso. Me resulta interesante cómo los seres humanos estamos acostumbrados o siempre estamos intentando clasificar las cosas para poder estudiarlas de una forma más sencilla y para poder entender y simplificar la vida. Y es normal que para las ciencias biológicas, por ejemplo, exista esta ciencia, valga la redundancia, llamada taxonomía, que se encarga de nombrar y clasificar los distintos organismos, pero también en otras disciplinas, como por ejemplo el idioma español, intentamos clasificar los textos en distintas categorías según sus temáticas, por ejemplo, según sus características. Está el texto informativo, si es una noticia, el texto argumentativo, un texto narrativo. En la biología existe el género, en la literatura también. Son palabras que vamos a usar de manera diferente, pero tienen un mismo fin, que es el de clasificar. En la literatura, por ejemplo, está el género de fantasía, de romance, hay poemarios, hay ensayos. Aunque tanto en las ciencias como en la literatura y en el lenguaje, la realidad es que las clasificaciones no son tan rígidas en la práctica. Y vamos a ver un poquito y a analizar estas cuestiones. Haciendo este curso sobre escritura académica, estudiando y leyendo, me interesó bastante esta cita de un texto de tipologías textuales que dice: a principios de los años 90 del siglo XX, J.M. Adam propone el concepto de secuencia textual, reconociendo el hecho de que en cualquier texto real aparecerán pasajes descriptivos junto a otros narrativos, que en un diálogo habrá argumentación y explicación, etc. Entonces, es un poco esto, que en la teoría puede ser que la taxonomía, que las clasificaciones sean más rígidas, o teóricamente debería ser así, cuadrado, pero en la práctica, cuando vamos a la vida real, al día a día, no es así, no es todo tan cuadrado, no es todo tan binario, no es todo tan rígido. No siempre vas a entrar dentro de una clasificación. Las clasificaciones son algo general y algo teórico. Estudiando biología, algo que aprendí es que siempre hay una excepción a la regla. No importa la clasificación que tengas, no importa lo segura que esté la bibliografía en la que leíste, si tenés toda la información actualizada, siempre la ciencia va avanzando, siempre se van actualizando las cosas. Lo que hoy pensás que es verdad, mañana hay una teoría que te lo refuta. Y la clasificación que usamos hoy se deja de usar mañana, todo cambia, todo se transforma, dijera Jorge Drexler. Imagínense que si esto es tan diverso en la biología, que se supone que es una ciencia tan rígida, en las ciencias sociales, cuando hablamos de un estudio sociológico, cuando hablamos de las personas, es también muy diverso, muy cambiante todo, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco de esto, de la sociedad tan binaria en la que vivimos y cómo siempre nos quieren simplificar y hacer que, bueno, encajemos en este parámetro rígido, pero la verdad es que somos mucho más complejos que eso y la vida es mucho más compleja que una clasificación tan simplista. Pretender que todo encaja y que todos encajamos en parámetros rígidos, socialmente establecidos, y que si te alejas de esos parámetros hegemónicos o binarios, entonces no sos normal, o nos basamos en este argumento de
o pseudo argumento, diría yo, de que esto es lo natural y eso es antinatural, no tiene sentido, porque además el término natural o normal se usa de una forma muy ambigua. ¿Qué es ser normal? ¿Qué es lo natural? Generalmente las personas que usan este tipo de argumentos de que, bueno, no, esto no es natural, existen solamente varón y mujer y eso es lo natural porque él, quién sabe, lo dice y no hay nada más allá de eso. Y la biología dice, y siempre le echan la culpa a la biología, y yo estoy acá un poco para defender a mi materia, a mi unidad curricular, porque cualquier persona que haya abierto un libro de biología alguna vez se ha dado cuenta y se ha maravillado con la diversidad que existe en este mundo. Y lo natural y lo normal es que haya diversidad. Cuando hablamos de lo femenino y lo masculino, los roles de género, son conceptos socialmente establecidos. Van por otro lado, por otra rama, no por el lado de la biología, de la taxonomía, que claramente es una ciencia interesantísima y la usamos en la biología, sí, usamos clasificaciones, pero para poder entender un poco más este mundo tan complejo. El error es caer en la simplificación masiva de todo y del mundo y querer que todo encaje en una clasificación concreta. En la biología no lo hacemos. En la sociedad, yo creo que sí. En la taxonomía, hoy se usa una clasificación y hoy definís el género de un helecho, mañana descubren que ese helecho en realidad es parte de otro género y te quedaste en bolas porque todo el paradigma cambió. Y es parte de la ciencia. Y en la sociedad pasa algo parecido, porque si vos pensás que tenés el derecho de clasificar y definir a las personas, ya sea su sexualidad, su género, su forma de vestir, de actuar, y qué es lo normal y qué es lo antinatural, que te puede pasar lo mismo que al científico, que hoy hay un pensamiento de lo que es el bien y el mal y mañana cambia todo y te quedas en bolas y te cambia todo el paradigma. Si pensás que la tenés clara y que sabes todo, probablemente te vas a decepcionar mucho cuando te lo diga, pero alguien te lo tiene que decir. El mundo es completamente diverso y eso es lo normal. Eso es ese es el gran secreto, la verdad. El secreto de la vida es que hay demasiada diversidad, que no sabemos nada, que no entendemos nada, no lo digo yo, lo dice la ciencia. Qué sé yo, me parece que hay que empezar a hacernos a la idea de que el mundo es mucho más complejo que lo que pueden ver tus ojos. Igual ese es un tema para otro video que también me gustaría como desarrollar. Pero bueno, hablando de todo esto, quiero recomendarles obviamente un libro, porque acá siempre, todos mis divagues son para terminar hablando de un libro, esta vez de Orlando de Virginia Woolf, que bueno, es un libro bastante conocido, pero yo igual lo quiero recomendar. Lo leí hace un tiempo en digital y ahora lo tengo en físico y planeo releerlo porque en su momento me voló la cabeza. Y es porque este libro es un poco difícil de clasificar. En Orlando, Virginia nos presenta a este personaje, lo acompañamos 300 años de su vida, al principio siendo un caballero de la corte isabelina inglesa y termina en el siglo XX siendo una mujer. Orlando se había transformado en una mujer, inútil negarlo, pero en todo lo demás, Orlando era el mismo. El cambio de sexo modificaba su porvenir, no su identidad. Su cara, como lo pueden demostrar en sus retratos, era la misma. Su memoria podía remontar sin obstáculos el curso de su vida pasada. El cambio se había operado sin dolor y minuciosamente y de manera tan perfecta que la misma Orlando no se extrañó. Muchas personas, en vista de lo anterior,
y de que tales cambios de sexo son anormales, se han esforzado en demostrar A, que Orlando había sido siempre una mujer, B, que Orlando es ahora un hombre. Biólogos y psicólogos resolverán. Bástenos formular el hecho directo. Orlando fue varón hasta los 30 años, entonces se volvió mujer y ha seguido siéndolo. Narrador, capítulo 3, página 103. Una maravilla, totalmente adelantado a su época, obviamente. Lo interesante es que este libro le da como el pie a Virginia no solamente para contar una historia de ficción, porque es un libro, como dije, difícil de clasificar, es ficción, es romance, es un poco una historia de vida también, un análisis social, un ensayo. A Virginia le sirvió esto también como para contar un poco de la vida de Vita. Hay una película, Vita y Virginia, es también como medio una biografía, parodia, no sé, un juego literario maravilloso, y por eso me encantó y por eso me gustó tanto y lo recomiendo, porque también hace esta crítica social del género biológico, de los estereotipos de género, y una sátira, una burla, ¿no?, sobre el sexismo y el machismo de la época, de las épocas, porque la verdad que es algo que se mantiene a lo largo de los años, pero que bueno, va evolucionando. Y es un poco eso, una novela difícil de clasificar porque relata la vida misma, y me pareció maravillosa y se las recomiendo. Yo leí 5 estrellas, la leí hace un tiempo, ya la voy a releer. Además de que el libro explora por medio de la fantasía, ¿no?, todo esto de la inmortalidad, de la vida humana, un tema que a mí me apasiona y sabrán que me interesa un montón y que ya he hablado de esto en capítulos anteriores del podcast. Así que para mí es uno de mis libros favoritos. Y déjame que te cuento, porque para terminar este capítulo, para cerrar, voy a leerles una frase que me gusta mucho. Hubo semanas que le añadieron un siglo, otras no más de 3 segundos. En resumen, la tarea de estimar la longitud de la vida humana excede nuestra capacidad, pues en cuanto decimos que dura siglos, nos recuerdan que dura menos que la caída del pétalo de una rosa. Narrador, capítulo 2, página 75. Me parece maravilloso. Cierro con esta frase para que analicen y piensen, se tomen un momento para leer Orlando, para escuchar el podcast, tomarse un tecito conmigo y gracias por escuchar Te Cuento. Nos vemos la próxima.